Varios expertos en psicología clínica advierten que más del 50% de las enfermedades tienen origen emocional. Sentimientos como el miedo, la ira, la rabia, entre otros, tendrían la capacidad de alterar el organismo y su funcionamiento. ¿Se ha preguntado sobre el origen emocional de sus dolencias? La rabia, el diario vivir, los pisotones en los Transmilenios, esos son los que me generan dolor de cabeza. El estrés de la ciudad también le genera a uno por ahí dolor de cabeza. Expertos en el tema señalan que el estrés, por ejemplo, influye en casi el 80% de las enfermedades, incluyendo el cáncer. Si esa emoción negativa está enviando una información de miedo, de rabia, de tristeza, de dolor, la célula no va a poder responder adecuadamente y por eso ocurre la enfermedad. Otros sentimientos como la tristeza podrían incidir en el sistema inmunológico. Eso va a producir unos cambios bioquímicos en nuestro cerebro que pueden afectar el pulmón, pueden afectar el colon y pueden afectar otros órganos. ¿Y qué pasa con la ira y la frustración? Para los expertos se manifiestan en dolencias como la tensión muscular, entre otras. Eso pone a nuestro sistema corporal, a nuestra biología, en un estado de alerta. También se pueden reflejar con otras cosas muy simples como, no sé, la caída del pelo, problemas digestivos. ¿Cómo controlar entonces las emociones? Una cosa muy importante es vivir el presente. Una sana alimentación. Podemos empezar a leer y alimentarnos mental y académicamente. Está comprobado que el pensamiento positivo ayuda a la curación de enfermedades, en especial pues enfermedades crónicas. Recuerde que además del control emocional, el tratamiento de enfermedades se debe hacer guiado siempre de los médicos especialistas. Hola queridos amigos, es un gran gusto volver a saludar en este programa de Imagen Universal con un tema bastante interesante, complicado en esencia, porque se trata de las enfermedades en relación a las emociones. Un tema muy delicado, al cual creo que no le hemos puesto la atención debida, y para ese programa tenemos a la maestra, ya se me está yendo tu nombre, maestra, Laura Elena Hernández Aranda. Maestra, muchas gracias por estar aquí en el programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, maestro. Estoy muy agradecida por esta invitación y efectivamente, como usted lo menciona, este tema es muy interesante, muy importante para nuestra salud y es vital que sepamos todo esto para que podamos contribuir nosotros a un bienestar, tanto físico como emocional. Claro, voy a leer un poco de la semblanza de tu carrera, sí, para que la gente también identifique lo que has hecho. Sí. Laura Elena Hernández Aranda, licenciada en Derecho por la Universidad de la Sierra, maestría en Docencia por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, diplomado en Derecho Internacional Comparado, terapeuta psicocorporal, diplomado en Programación Neurolingüística, diplomado en Videocodificación por el Instituto Internacional de Desarrollo Humano y Capacitación, docente por más de 25 años en los niveles medio, superior y superior. Estas son algunas cosas que la maestra ha estudiado y que obviamente nos va a compartir parte de esos conocimientos en este tema tan fuerte, tan elemental, y que muchas veces no sabemos realmente las consecuencias que puede tener. ¿Cómo iniciaremos con este tema tan importante y de qué manera tú pudiste capacitarte en este tema? Bueno, comenzaré diciéndoles que empecé a capacitarme primero por la misma necesidad que yo tuve en algún momento de saber cómo poder sanarme, porque empecé como paciente, digamos, hace 15 años aproximadamente, donde presentaba cuadros de depresión, crisis existenciales muy frecuentes, en los que yo ya no sabía cómo manejar mis emociones, no sabía cómo manejar mi vida, y en ese tiempo no lo reflejé en mi salud física, sin embargo sí en ciertos comportamientos anormales, como insomnio, ansiedad, cuadros de depresión. Y entonces, pues
me di cuenta, Perdón. sí, gracias, me di cuenta que algo estaba pasando conmigo, que no era normal lo que yo estaba sintiendo, era mucha confusión mental, era mucha incomprensión de mí misma, y entonces tuve que empezar a mirarme, tuve que empezar a voltear a verme, y empecé primero pues yendo a ayuda, ¿sí? Y conforme fui avanzando y me di cuenta que al trabajar en mis emociones yo iba recuperándome, yo iba como volviendo a ser yo misma, como me perdí en algún momento, entonces tuve la inquietud de estudiarlo para ayudar después a las demás personas. Sabía que no era la única, sabía que no era solamente mi caso, sino que muchas personas podían estar padeciendo esto. Y así fue como empezó mi camino. Como bien lo dijo en la semblanza, pues yo soy licenciada en Derecho y muchos años me dediqué a la docencia. Entonces, pues en ese mundo uno se pierde a sí mismo, uno empieza a trabajar por los demás, a ayudar a los jóvenes, en fin, y se descuida uno. Yo me dejé de escuchar a mí misma. Entonces, cuando empiezo a mirarme, empiezo a estudiar todo esto que tiene que ver con las emociones, lo que sucedió fue que empecé a darme cuenta que tenía que estar bien primero yo para que pudieran estar bien las demás personas que estaban a mi alrededor. Y así empezó mi camino. Empecé a estudiar todo lo que tenía que ver con mi cuerpo físico, con mi mente, con mi espíritu. Y en esa búsqueda fui encontrando terapias alternativas que me ayudaron a irme encontrando a mí misma, hasta que finalmente, después de mucho tiempo, empecé yo a ayudar a los demás. Empecé estudiando un curso en el que estuve por muchos años y me dio todas estas herramientas en las que primero las apliqué en mí y después estuve ayudando a personas por mucho tiempo en ese mismo grupo, en ese mismo ámbito, pero sentía que debía ir más allá, tenía que prepararme para poder hacerlo ya de una manera más particular. Y fue así como estudié la terapia para ser terapeuta psicocorporal. Después ya estudié otras cosas, sanación con rosas, por ejemplo, estoy estudiando actualmente para ser formadora de sanación con rosas y ya utilizo esa terapia dentro de las terapias que ofrezco. Pero básicamente mi formación fue en biodescodificación y es justamente a lo que yo me dedico ahora. Encontré mi camino, me di cuenta que eso era lo que realmente me gustaba, que eso era lo que realmente me llenaba y he tenido la oportunidad de estar con personas a las que he podido apoyar, he podido acompañar en este camino y al igual que conmigo pude darme cuenta que efectivamente el manejo adecuado de las emociones puede incluso curar las enfermedades. Y justamente eso es de lo que quiero platicarles el día de hoy. Bueno, muy bien. Ahorita entramos a los detalles del tema. Como efectivamente lo has manejado, que tú lo has vivido y sufrido en carne propia. Sí, definitivo. A mi vez yo también. Entonces, sabe de lo que hablo, haciendo y yo creo que millones de personas hemos sufrido este tipo de cosas. Exacto. Sin alargar mucho mi historia, yo tuve muchas depresiones, pero aquí la situación es que la gente de mi alrededor decía que yo era flojo, que no quería yo trabajar, que por qué estaba yo durmiendo, que, en fin, o sea, y yo llegué a creerme que efectivamente, digo, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento mal? O sea, ¿sí? Con ganas de llorar, de dormir. No tener ánimos para hacer de nada, o sea, sí. ni de salir a la calle, o sea, una cosa espantosa. Sí. Y yo decía, bueno, yo llegué al momento de la conclusión de darles la razón. Digo, bueno, ¿por qué me pasó esto? No lo sé. Pero tanto me dicen que cómo es posible que yo no pueda ni salir a la calle, que entonces
cometemos ese tipo de errores. Así Y cuando fui a ver a un profesional de la salud mental, me dijo, están mal todos, porque ellos no son unos profesionales de la salud emocional y mental. Tú tienes una depresión muy severa. Entonces necesitamos medicarte para que poco a poco vaya saliendo adelante. Y me di cuenta de la ceguera tan enorme que tenemos los seres humanos, que a veces no reconocemos, bueno, no tenemos a lo mejor la aptitud de hacerlo, pero lamentablemente no le servimos a la persona de nada, porque a veces tienen algunas situaciones emocionales, no, pues se hace, porque no quiere trabajar. Y muchos de ellos terminan hasta suicidándose. Así es, desafortunadamente. La incomprensión es tan grande, la soledad es tan terrible y no encontrar una ayuda adecuada hace que la persona en soledad esté viviendo un conflicto tan grande que no sabe cómo resolverlo, no sabe de qué manera puede ni siquiera pedir ayuda, porque ni siquiera sabe qué es lo que le está sucediendo. Le entiendo perfecto, justo es lo que a mí me ocurría, ¿no? Y hay personas que pues no encuentran más que esa salida, desgraciadamente, el suicidio, y afortunadamente ahora pues ya podemos tener más información para poder detectar esos cuadros y poder pedir ayuda de manera oportuna, ¿no? Porque la gente a nuestro alrededor efectivamente no nos entiende, o nosotros no entendemos a veces también a las personas que puedan presentar otras conductas que pueden ser extrañas para nosotros, ¿no? Pero siempre detrás de un comportamiento anormal, siempre va a haber una emoción que está ahí detenida. Maestra Laura, yo sé que esto es un mundo de cosas, ¿sí?, de emociones que obviamente no vamos a poder terminar hoy. No tendríamos una serie de programas y tal vez ni así. Pero, ¿cuáles serían las causas principales de que nuestras emociones, por decirlo de alguna manera, se descompensen? O sea, ¿habrá algunas situaciones precisas? Por ejemplo, no sé, la genética, la niñez, cómo vivimos, o sea, ¿de dónde nacen ese tipo de emociones que nos hacen tanto daño y que luego cuando somos adultos se reflejan? Y ya es muy difícil a veces salir de esos cuadros y hay gente que jamás se recupera. Sí, existen causas, efectivamente. Las causas emocionales pueden ser las heridas de infancia. Las heridas de infancia que pueden ser la herida de injusticia, la herida de abandono, herida de rechazo, de traición. Estas heridas dejan una huella muy grande efectivamente en la persona y se adquieren justamente en la primera etapa de nuestra vida, casi siempre en los 7 primeros años de nuestra vida, donde estamos en formación. Y a veces algo tan simple y tan insignificante para un adulto puede ser algo desastroso para un niño, que lo marca para toda su vida. ¿Y de qué manera? Pues resulta que una vez que un niño tiene una herida de infancia, esta la va replicando, la va repitiendo durante toda su vida. En los 7 primeros años, después en los otros 7 años, y así nos vamos, y por esa razón las personas van repitiendo, van atrayéndose personas que sigan reforzando esta creencia que ellos tuvieron de niños, una creencia de mi mamá me abandonó, mi mamá no me quiso, o mi papá pues se fue, nos abandonó, mi papá fue injusto conmigo, y a lo mejor cuando tú lo analizas con mirada de adulto dices, ay, si nada más se fue un día tu mamá, te dejó encargada con la abuelita y se fue, pero regresó. Sí, pero ¿qué sintió ese niño de 4 años, de 5 años? ¿Qué sintió cuando no vio a su mamá, que en ese momento es la figura que le da seguridad? Pues seguramente una sensación de abandono. Y va por la vida de adulto sintiendo, sobre todo con las parejas, pues que lo abandonan, que lo van a dejar, o que son injustas las personas con ellos, o que los traicionan, o en fin, todas esas heridas que se generaron en la infancia se van replicando, y esa puede ser una causa emocional,
Esos pueden ser los orígenes de esas emociones. Otra cosa, en biodescodificación, por ejemplo, manejamos como una causa de una emoción mal manejada, es haber vivido un evento traumático, y no solamente en la infancia, sino en cualquier momento de nuestra vida, haber vivido un evento traumático, vivido en soledad y por mucho tiempo. Esa sensación, ese evento que la persona se guardó, y casi siempre, ¿por qué te lo guardas? Pues a lo mejor por vergüenza, por el que dirán, no sé, se me ocurre un ejemplo, una infidelidad, ¿sí? La vives en soledad, ¿sí? El dolor lo guardas, no le dices a nadie, y es por mucho tiempo. Eso puede llegar a generar un estado de depresión, causar un conflicto tan grande que la persona después lo va a manifestar en una enfermedad física, si no lo trata a tiempo, si no lo habla, si no lo trabaja, si no lo expresa, se vuelve víctima de ese evento que vivió, de ese conflicto, y en biodescodificación ese es el origen de una enfermedad. Maestra, ¿qué nos puede afectar físicamente? A lo mejor podremos decir todo, ¿no? Pero ¿qué es lo más relevante que nos puede afectar en nuestro físico? Las emociones mal encausadas, y que a lo mejor no buscamos apoyo y seguimos con eso, a lo mejor rencor, a lo mejor malos recuerdos de alguien que nos hizo daño, la situación de algún día me vengaré de esta persona, en fin, arrastrar una serie de situaciones tan negativas que están aquí guardadas y guardadas y guardadas, y que a veces ni siquiera las compartimos. Entonces, físicamente, ¿a dónde se transportan esas emociones que no han sido sanadas? Bueno, pues primero empezaré por decirle que está comprobado que si nosotros tenemos una emoción negativa, puede esta focalizarse en alguna parte de nuestro cuerpo y la metaforiza el cerebro, y entonces la convierte en una enfermedad. De acuerdo a los estudios que hizo el autor, digamos, de la nueva medicina germánica, que es la que científicamente de alguna manera respalda que una emoción sí puede detonar una enfermedad, que antes no se conocía esto o no se sabía, pues afirma que si nosotros, por ejemplo, guardamos una emoción negativa por mucho tiempo, por algún evento que hayamos vivido, no se va a detonar, una enfermedad no va a aparecer de la noche a la mañana. La enfermedad como tal no tendría que verse como algo malo, sino más bien como un aviso del cuerpo de que algo está mal en nosotros, algo está mal en nuestras emociones. Ahí empieza primero, porque si nosotros vivimos ese evento y guardamos un rencor, guardamos un deseo de venganza, me voy a desquitar, me la vas a pagar, no es la otra persona la que va a sufrir las consecuencias, sino nosotros mismos, porque se produce en nuestro cuerpo una serie de cambios bioquímicos. Está comprobado que en el cerebro se empieza a gestar un cambio físico que después sigue varias etapas. Empieza por comportamientos anormales como los muchos y los pocos. Empieza con mucho comer, mucho dormir, mucho fumar, o poco comer, poco dormir. ¿Sí? No es que ya te enfermas a la primera, sino empiezan esos cambios, esos comportamientos. Después la persona, si no atiende esos cuadros de mucho dormir, que sería pues una especie de depresión, o poco dormir, un cuadro de insomnio o de alteración del sueño, puede después desencadenar en otros comportamientos como ansiedad, depresión, por ejemplo, incluso, ¿cómo se le llama? Cuando sentimos que nos están persiguiendo. Angustia. Angustia, en fin, empiezan a haber varios cambios, primero en el comportamiento. El cuerpo va a tratar de adaptarse primero, ¿sí? Va a dejar, a lo mejor la persona deja de comer, o empieza a atragantarse, empieza a comer mucho. Si aún así el cuerpo no logra como adaptarse, empieza a hacerlo por medio de los órganos,
y hay varios órganos que pueden ayudarnos, puede ayudar al cuerpo para que éste mantenga su equilibrio, digamos. ¿Cuáles son? Pueden ser los riñones, puede ser el hígado, puede ser el estómago, los intestinos, ¿sí? Esos órganos hacen que nosotros eliminemos la toxina que el cuerpo está generando por todos esos pensamientos negativos, porque hay una relación muy directa entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra salud física. Sí. Maestra Laura, aquí este es la parte como medular de la enfermedad. Así es. Si nosotros vivimos en un entorno donde tal vez no le hagan caso al pequeño, al joven, al adulto, y pues quién sabe qué tiene, y uno tiene como ese ejemplo, ¿no? Bueno, es que me hicieron esto y voy a comer por compulsión y llego al grado porque es mi manera que a lo mejor de escapar, ¿no? En un mes pues ya subí 8 kilos, pero me vale. Entonces aquí viene la situación muy complicada, porque tenemos que llegar a una aceptación, estoy mal. Y mucha gente no llega a esa conclusión. Así es. Ya sea porque no se lo digan o porque ni ella misma, esa misma persona, se dé cuenta. Sencillamente es una manera de rebote de lo mal que le hacen sentir. Y aquí es donde viene una parte pero muy difícil. Porque cuando ya la persona se da cuenta, ya está muy enferma. Sí. O sea, pueden ser otras enfermedades como la diabetes, o sea, otro tipo de enfermedades. Entonces, ¿cómo poder ayudar o diagnosticar a ese tipo de gente y que no tiene las armas para darse cuenta? Bueno, efectivamente, cuando ya una persona ha manifestado físicamente esos conflictos emocionales, se pueden reflejar en lo que conocemos como enfermedades. Lo primero que la persona pues tendría que aceptar es que se encuentra mal, porque ese es el primer paso para recibir ayuda. Si la persona, cuando aún no lo ha manifestado físicamente, pero emocionalmente tiene esos comportamientos y no lo acepta, no lo logra ver, pues es más difícil que pueda recibir ayuda. Sin embargo, llega un momento en que uno mismo sabe que algo está ocurriendo, pero a veces por la ignorancia de pensar que somos nosotros los que estamos mal, a veces tendemos a culpar a los demás, ¿sí? Es que estoy mal porque me hacen enojar, me hiciste hacer esto. Nos volvemos las víctimas de las personas, pero aquí lo que tenemos que empezar por ver es que si es que soy víctima de alguien, no me puedo permitir ser víctima 2 veces, ahora víctima de mí mismo, ¿sí? Autocompadeciéndome y no reconociendo que si yo estoy mal, está en mí poner el remedio, no en los demás, porque los demás no me hacen enojar. Yo decido enojarme o no, si hacen algo. Las personas hacen cosas, pero yo soy el que toma la decisión de si me afectan o no. Entonces, debemos empezar por ahí, por empezar a reconocer que todo cambio empieza por nosotros, y es complicado, como dice, porque a veces reconocer que yo puedo ser el que está tomando una actitud negativa ante la conducta de los demás y que en mí está resolverlo, pues no lo sabemos. Por ejemplo, si usted le hablo de mi caso, pues al principio me costaba trabajo darme cuenta que mi entorno solamente era un reflejo de cómo yo me estaba sintiendo. Pero cuando me di cuenta que era yo la que estaba de alguna manera con mis pensamientos creando esa realidad, pude darme cuenta que también tenía el poder de cambiarlo. Y fue así como logré empezar la sanación mía. Sí, vamos a poner un ejemplo clásico, ¿no? El que es alcohólico y la esposa o los hijos le dicen, ya no tomes, papá, porque te hace daño. Yo me controlo, yo sé hasta qué momento, nomás me tomo una copa y ya me empiezan a decir que soy un alcohólico. Yo me controlo, yo sé hasta dónde puedo tomar, y no es verdad. No es cierto. O sea, no se controla, porque cuidado que tome una copa porque le sigue y nunca llega a la comprensión de que se está haciendo daño, hasta que ya se enfermó del hígado, por decir una parte del cuerpo, ¿no?
Entonces es algo, creo yo, similar, ¿no? Sí, y por ejemplo, ¿cuál puede ser una causa emocional del alcoholismo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Pues la persona está tratando de aliviar un dolor, tratando de acallar un dolor que trae, y a veces ni siquiera es de él, a veces viene de su padre o de sus abuelos, de sus ancestros. Esto, de acuerdo a los nuevos conocimientos que hay, el alcoholismo puede ser incluso karmático. ¿Qué quiere decir? Estoy yo pagando cuentas de mis antepasados. Por eso es que a veces es tan complicado que la persona pueda controlarlo, a menos que reciba ayuda, que la persona entienda que hay una causa por la que él requiere el alcohol. Casi siempre es para desinhibirse, por ejemplo. Es muy introvertido, muy tímido y siente que cuando toma, pues ya esa timidez que se desinhibe. Normalmente tiene, desaparece y entonces puede tener una mejor convivencia. Cuando puede hacerlo sin alcohol, sin necesidad de consumir alcohol, uno puede lograr tener esa facilidad para poder desarrollarse. Pero bueno, es ahí donde nosotros entramos en nuestro trabajo de terapeutas, el acompañamiento que damos para poder ayudar a la persona a que se mire y vea cuáles son las causas que lo orillaron a empezar a tomar alcohol, por ejemplo, ¿no? Has hablado, maestra, acerca del karma. Nos vamos a ir a un corte comercial y ahorita regresamos para que nos ilustres acerca de esa parte. Muy ¿sí? bien, claro que sí. Regresamos en un instante. La mejor galería de pintura en Huauchinango, con la técnica de lápiz y colores, enmarcados en madera de alta calidad. Visítanos en la calle Jiquilpan, número 2, Colonia Petrolera 1, con Hortensia Ambriz. Adquiere la pintura de tu mayor agrado al mejor precio. Cel de contacto 776-102-0126. Acuérdate de mí. Situaciones de angustia, ira, dolor, frustración o estrés sostenidas en el tiempo no son solo un pesar que hace difícil la cotidianeidad y afecta la actitud frente a la vida, sino que pueden llegar a afectar seriamente la salud. Estas son capaces de funcionar como coadyuvantes al desarrollo de enfermedades psicosomáticas o autoinmunes, algunos cánceres, Alzheimer e infartos. Es por esta razón que les acercamos algunas recomendaciones para tener en cuenta e intentar superar situaciones que alteren nuestras emociones y puedan provocar enfermedades. Intente resolver conflictos, frustraciones, angustias y dolores. Controle situaciones de estrés prolongadas. Evite discusiones y situaciones violentas. Logre buenas relaciones afectivas que sirvan de contención. Cuide su cuerpo con alimentación y ejercicio físico. Intente estar satisfecho y en equilibrio en el área laboral. Logre expresarse interiormente a través de lo lúdico y el arte. Busque actividades para distenderse. Y lo más importante, mantenga bien estimulado su sistema inmunológico. Gracias, queridos amigos, por seguirnos acompañando en este programa de Imagen Universal en Canal Cultural Huauchinango, Canal 25, y pues con el apoyo y la sabiduría de la maestra que nos hace favor de estar aquí con nosotros, la maestra Laura. Y estábamos en la situación de el karma. ¿De qué manera lo puedes tú percibir o de qué manera puede existir el karma? Bueno,
Les hablaba de este tema porque en estas terapias holísticas que hay ahora, se ha podido ver que a veces traemos cargas de nuestros antepasados, cosas que ellos hicieron y no pudieron resolver en su momento, y de alguna manera han pasado a sus generaciones, a los hijos, a los nietos, y se les llama justamente a estas enfermedades karmáticas, como cuáles, por ejemplo, el alcoholismo, la hipertensión, la diabetes. ¿Por qué son karmáticas? Porque involucran a toda la familia. No solamente la persona que lo está padeciendo es quien va a sufrir esa enfermedad, sino de alguna manera todo su entorno familiar se ve involucrado. Cuando hay una persona alcohólica en la familia, usted sabe cómo afecta a los hijos, a la esposa, a todo el matrimonio, a toda la familia. No solamente al que está teniendo el alcoholismo, un cuadro de hipertensión, aparentemente nada más la persona que lo sufre, pero si tiene consecuencias como, no sé, una embolia o una derrame cerebral o cualquier consecuencia que pueda tener una hipertensión maltratada, pues va a involucrar a todos. Cuando ven, ya todos corren al hospital porque ya le pasó algo a la persona, y resulta que es algo que la persona está manifestando para que lo resuelva, porque viene de generaciones pasadas. Y le hablo de eso porque yo lo viví de esa manera, y lo he estado trabajando en terapia, he estado descubriendo tantas cosas que no se imagina, cosas de mi abuela, lealtades familiares que se van haciendo con nuestros antepasados. ¿Pero para qué? Para que estos salgan a la luz. Incluso a veces son secretos de familia que uno carga sin saber. ¿Cómo es posible esto? Pues es por medio de algo que se llama epigenética, que es como si se grabara en nuestras células los conflictos que tuvieron nuestros antepasados y que no los resolvieron, y que ahora nosotros, por medio de enfermedades karmáticas, como les decía, como el alcoholismo, la hipertensión, la diabetes, son que les llaman enfermedades crónico-degenerativas, la medicina les llama así, pero en realidad son conflictos que la persona está cargando, pero para que pueda trabajar el origen de todas esas cosas. Y entonces es posible curarlos, es posible llegar a una curación, es posible curar el alcoholismo, es posible curar una hipertensión, una diabetes, es posible curarse, ¿sí? ¿Por qué? Porque al quitar la creencia de que son enfermedades hereditarias, no son enfermedades hereditarias, no las heredas, sino se heredan los patrones de comportamiento. Yo aprendo como me enseña mi mamá, ella aprende como le enseñó su mamá o su papá, y así es como vamos heredando algunos patrones de comportamiento. Pero si nosotros los trabajamos, los corregimos, podemos hacer un cambio y entonces ya no pasarlo a nuestra siguiente generación. Por ejemplo, algo muy ilustrativo, ¿no? Sí. Hay personas que dicen, familias enteras, que dicen, pues ¿cómo no vas a ser gordito si tu papá es gordo, tu abuelito es gordo, tu mamá es gorda, tu tío es gordo? Entonces, es lógico que yo sea gordo. Eso es lo que se diría comúnmente. Eso es lo que digamos, como que el sentido común me dice soy gordo porque toda mi familia es gorda. Pero en realidad no es verdad. No es cierto. ¿Verdad? ¿Por qué la persona podría ser gorda? Pues porque ha heredado patrones de comportamiento, tanto emocionales como alimenticios, como, por ejemplo, seguramente si nos vamos hacia atrás con el papá, el abuelo, el bisabuelo, personas que no hacían ejercicio, personas que llevaban una mala alimentación, personas que tenían heridas de infancia, por ejemplo. El sobrepeso está muy relacionado con la herida de abandono. Muy relacionado. Si la persona se sintió abandonada, en algún momento tuvo una sensación de estar en peligro, y entonces se activa en nuestro cuerpo esa alerta. Si estoy en peligro, entonces tengo que protegerme. ¿Y cómo se protege la persona? Entonces lo hace como lo hacían los cavernícolas, por ejemplo. Nosotros finalmente tenemos
un pasado primitivo, venimos de seres primitivos que se defendieron en el entorno de peligros reales en ese momento, como un depredador, el no tener que comer, el tener que trasladarnos de un lugar a otro. Eso está todavía en nuestra psique, está todavía en nuestra forma, en nuestro cerebro más primitivo. Le llaman el cerebro reptiliano, en el que si nosotros vivimos situaciones que nos hacen sentir en peligro, vamos a actuar como en ese momento los primitivos, que era pues defenderse, adoptar algunas conductas para repeler el ataque, como volverte, como hacerte más grande, como los osos que se ponen en dos patas para verse imponentes y entonces se aleje el enemigo. ¿Qué pasa con un ser humano? Lo que pasa es que empieza, si se siente en peligro, empieza a engordar para parecer más grande y entonces protegerse de esa manera. Yo me protejo del peligro. Entonces, esa es una causa emocional del sobrepeso o de la obesidad. Entonces, más que genético, es un patrón. Es un patrón de conducta. Entonces, habría que ver qué cosas lo hacen sentirse en peligro. ¿Qué eventos vivió incluso el papá, el abuelo, el bisabuelo, vivieron que repitieron? Por ejemplo, pues nosotros, ¿qué es lo que nos enseñan? Ten cuidado, no hagas tal cosa por esto, ten cuidado por aquello, ¿sí? Entonces nos van programando de alguna manera. Realmente lo que somos personas programadas con esos programas que están instalados y que se detonan en algún momento. A lo mejor el niño es delgado, pero algún evento para el que fue programado se detona y ahí se empieza a manifestar, por ejemplo, esta obesidad o este sobrepeso. Sí, la conducta se va elaborando. Exacto. Conforme van pasando el tiempo y ya como el elefante, ¿no? El ejemplo del elefante, que primero lo atan a una cadena. Para que le enseñen a que no se vaya. Exactamente. Hasta y después, que se acostumbra y ya no lo amarran. Después ya no lo amarran porque él ya está totalmente domesticado a que imaginariamente tiene la cadena. La cadena y no se va. Ya no se va. Aunque no la tenga, ya no se va. Ya no se va. Es algo parecido. Llega un momento que nuestros comportamientos son respuesta de una programación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder revertir todo esto? Pues desprogramarnos, justamente, ¿sí? Y es posible, y es cuando por medio de la terapia nosotros vamos a los eventos y podemos desprogramarnos, es posible, y reprogramarnos. Y cambia toda nuestra situación. ¿Y cómo habrá manera de contactarlos a ustedes o no sé en dónde puedan trabajar? Bueno, en mi caso, pues estoy trabajando en mi consultorio en el que doy acompañamiento a las personas cuando tienen algún conflicto emocional y que ya sea que les haya repercutido ya en su cuerpo, en forma de enfermedad o simplemente en conflictos familiares, laborales, consigo mismo. Se puede dar este acompañamiento, esta terapia, y la persona por medio de algunos protocolos que nosotros le vamos dando, esta persona es posible que recupere su salud física, mental, espiritual y resolver esos conflictos. Es posible sí o sí, siempre y cuando la persona realmente quiera sanarse. Sí, porque es como desencadenar, ¿no? Algo así me imagino, desencadenar todas esas emociones que nos han hecho mucho daño, que nos han hecho polvo en algunos momentos, porque estamos encadenados. Así es. Entonces, desencadenar esas emociones. Encadenados a nuestros antepasados. ¿Sí? Energéticamente, porque eso es a lo que le llaman lealtades familiares. Yo estoy siguiendo una lealtad de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Yo la amaba mucho, yo la quería mucho, e inconscientemente digo, abuelita, yo sí voy a hacer lo que tú no pudiste hacer. Y entonces empiezo a tener conductas repetitivas. Por eso es que en la familia, por poner un ejemplo, hay madres solteras, hay viudas, hay hombres que se separaron. Y usted hace un recuento en la familia y siempre hay un patrón de conducta. Sí. Siempre hay un patrón, lo que usted quiera. Por ejemplo, hay familias en las que, desafortunadamente, a tal edad
muere un niño. En cada familia, de esa familia, hay un fallecimiento de un niño, o se casaron muy jóvenes, o embarazos muy jóvenes. Se va repitiendo el patrón. Y hasta que tú lo trabajas, lo descubres, lo trabajas, puede cambiarse esa realidad, ¿sí? Son conflictos que se dan en todas las familias, ¿sí? Y que a veces afectan a la persona físicamente, ¿sí? Por eso es que influyen muchísimo en nuestra vida. ¿Qué será la parte física donde más se produce la afectación? ¿En la cabeza, en el estómago? De acuerdo a la biodescodificación, cualquier parte del cuerpo puede manifestar un conflicto, dependiendo de qué clase de emoción lo esté abordando. Por ejemplo, si una persona tiene un conflicto de desvalorización, se va a manifestar casi siempre a nivel de huesos y tendones. ¿Por qué? Porque la desvalorización tiene que ver con estructura, tiene que ver con un orden, cómo me siento, ¿sí? Y entonces, si yo me siento desvalorizado, va a impactar en enfermedades de artritis, de enfermedades que tienen que ver con los huesos, con las articulaciones. Ahí se va a manifestar un conflicto de desvalorización. ¿Qué es un conflicto de desvalorización? Cuando la persona siente que no es suficiente. No es suficientemente buena mamá, no es suficientemente bueno como profesionista. Cualquier cosa que lo haga sentir que no es bueno en eso, va a impactar en huesos y articulaciones. Si tiene que ver con conflictos con un conflicto de separación, por ejemplo, tiene que ver con que la persona empieza a tener problemas cardíacos, problemas a nivel de circulación, porque tiene que ver con todo su cuerpo, tiene que ver con la casa, tiene que ver con la familia, ¿sí? Todos los problemas de circulación sanguínea, de hipertensión del corazón, tienen que ver con un conflicto en que la persona está relacionado con la familia, porque ¿qué se involucra en estas enfermedades? La sangre. ¿Y qué es la sangre en sentido figurado? Pues es la familia. Y sí o sí hay algo que resolver en la familia. No, y es que realmente, como decía el título del tema, las enfermedades en relación a las emociones, o sea, están pegadas. Sí. No hay manera de que estuvieran, que cada quien caminara por su, qué bueno sería, ¿no? Que caminara cada quien por su rumbo y dijera, no, yo no me voy por allá. Es que tienes que cruzar ese valle por X circunstancias, pero ese valle lo vas a cruzar. Ahora, la cuestión de cómo voy a salir, ¿no? De ese valle. Ya me metí en Honduras, pues sí. La vida así es, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del estrés, yo lo escucho en las noticias, todo el mundo anda estresado. Uh-huh. ¿Por qué todo el mundo anda estresado? Y nos explican, porque tempranito ve noticias. Ya te estás programando en tu día a estar con esa sensación de peligro, ¿no? Sí. Porque hacen creer que el mundo es peligroso, porque en tal lado pasó esto, en este otro lado pasó esto. Pero eso es una realidad ajena a nosotros. Sí. Y realmente pero para el cerebro es real. El cerebro se va empapando de cosas negativas, porque hay mucho de realidad, pero no podemos andar en el mundo así, ¿no? Exacto. No tan solo cuando vamos manejando, bueno, yo sinceramente no hago eso, sino alguien que me lo diga, uh-huh. Pero la mayoría de la gente va manejando y van de verdad así, algo les pasa, pitan y apúrate, baboso, o sea, no te puedes pasar, ni te fijas. Entonces, ¿cuántas veces no atropellan motociclistas, o los motociclistas van pero volando? Uh-huh. Entonces, todo eso es producto del aceleramiento que tenemos en el mundo como seres humanos.
y que nos llena de un estrés que a veces ni nos damos cuenta. Sí, el estrés puede ser muy silencioso. No lo percibes hasta que empiezas a manifestar en el cuerpo, a lo mejor rigidez muscular, insomnio, empieza a manifestarse de algunas maneras. El cuerpo nos avisa cuando algo está sucediendo y tiene mucho que ver con qué concepto tenemos nosotros de nuestra realidad, porque el cerebro no distingue la ficción de la realidad, no distingue el pasado del futuro. Para el cerebro todo es literal y todo es en presente. Y si yo estoy viendo las noticias y estoy observando lo que está sucediendo allá afuera, que no tiene nada que ver conmigo, el cerebro no lo entiende y piensa que así es el mundo, que así está allá afuera, que hay una jungla que me va a devorar en cualquier momento. Y entonces, lo que le decía yo hace rato, empieza a prepararse. Entonces dice, bueno, entonces voy a estar alerta, porque tengo que estar atento a cualquier peligro. Y entonces el cuerpo empieza a ponerse rígido y empieza a ponerse justamente en tensión. ¿Para qué? Para poder repeler cualquier peligro que haya. Entonces, qué importante es, de entrada, por ejemplo, dejar de ver ese tipo de noticias que nada más nos afectan a nosotros, nos afectan emocionalmente y crean una realidad que no es real, valga la contraposición, es una realidad que no es real, es irreal, porque yo observo a mi alrededor y pues no hay ese peligro, pero mi cerebro lo cree. Y entonces podemos llegar a crearlo incluso afuera, ¿sí? Entonces, mediante estos métodos que ustedes manejan, maestra, ¿cuál sería el meollo de esta sanación? Habíamos dicho que como desencadenar mediante estos procedimientos, y cuál sería como la meta a conseguir. Ok, pues yo lo resumiría como en 4 pasos. Primero, ver la causa. ¿Cuál es la causa que está generando este conflicto que tengo? Trabajarla en terapia, justamente, ¿sí? Perdonarla. ¿Qué tiene que ver el perdón? Tiene todo que ver, porque muchas veces nos andamos por la vida sintiéndonos víctimas, como le había dicho, víctimas de todo el mundo. Y entonces eso genera sentimientos de odio, rencor, miedo, ira, los cuales van a ser justamente los que provoquen esos cambios en nosotros, en nuestra química, en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo. Pero si nosotros logramos ver esa causa, la trabajamos, la perdonamos, podemos hacer el cambio entonces, ¿sí? Y cuando nosotros cambiamos aquí, cambia también nuestra biología y cambia nuestro entorno. Cambia el entorno totalmente. Por eso siempre les digo, si cambio yo, cambian los demás. ¿Por qué? No es que los demás cambien, cambia mi manera de percibir mi realidad. A lo mejor usted no va a cambiar, pero yo voy a cambiar mi manera de verlo. Sí, por ejemplo, en la cuestión de sentirse víctima. Mucha gente, al sentirse víctima de los acontecimientos, entra en la queja. Exacto. O sea, y todo el tiempo están con la queja. Es que tú me hiciste, es que tú no me dejas en paz, es que tú... Entonces, ¿qué de bueno podría tener la queja? O sea, que yo me esté quejando todo el tiempo. No tiene nada de bueno. Absolutamente es dañina. ¿Por qué? Porque eso genera más de lo que te quejas. Si todo el tiempo la persona está quejando, no se imagina esa persona que lo único que está haciendo es generar más queja. Y entonces no va a poder resolver aquello por lo que se está quejando, porque no logra ver que forma parte del problema. Se sigue viendo como víctima. Cuando logramos nosotros dejar ese papel, cuando reconocemos que hay cierta responsabilidad de nuestra parte, entonces es cuando podemos generar el cambio. Porque entonces si yo soy capaz de reconocer que esto está ocurriendo y que de alguna manera yo lo he generado, yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo cambiar. Sí, porque es muy diferente una queja a un desahogo.
Exacto. O sea, un desahogo puede ser positivo, ¿no? Bueno, me quiero desahogar, pero no Sí. estoy todo el día macheteándole es que por con tu la culpa, queja. por ¿no? culpa del gobierno, por culpa de mi mamá, culpa de mi hijo, culpa de mi jefe. ¿Cuándo voy a poder hacer el cambio? ¿Sí? Si no logro ver que de alguna manera esto que me está ocurriendo, yo lo he generado. Yo soy el culpable realmente. No, y no vamos a cambiarla. En un sentido metafórico, ¿no? Me gustaría cambiar la palabra culpable por responsable, Ujú. porque el culpable merece castigo. Sí. Y es cuando entonces vienen cosas que nos atraemos para castigarnos. Sin embargo, si yo me hago responsable de la parte que me toca, porque no me puedo hacer responsable de lo que hagan los demás, solo de la que a mí me toca, entonces puedo hacer un cambio. Ah, pues resulta que todo el tiempo mi jefe me está diciendo, me está poniendo reportes porque llego tarde, porque no cumplo. Ay, no, es que este jefe no me quiere. ¿Cuándo voy a cambiar? Si pienso que él es el culpable de lo que me está pasando, de me descuentan en el trabajo. Qué diferente es cuando digo, a ver, me voy a hacer responsable de esta situación. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué estoy haciendo yo que genero que esto ocurra? Ah, pues es que estoy llegando tarde. Más, en realidad, ¿existen culpables en la vida? Yo creo que solamente existen culpables en la mente, ¿sí? Pero cuando uno asume que nadie es culpable, que todos somos responsables de lo que nos ocurre, podemos cambiar. Una cosa es la responsabilidad y otra es la culpabilidad. La culpabilidad sirve para flagelarse, para instalarse justamente en víctima y en victimario. Pero la responsabilidad me hace que yo asuma el control de mi vida. Entonces yo puedo hacer los cambios, incluso en las enfermedades. Si yo me doy cuenta que por la forma en cómo he venido alimentándome, que he sido una persona sedentaria, que no ha hecho ejercicio, estoy hablando de un ejemplo, me doy cuenta que siempre he estado viendo el lado negativo a las cosas, lo puedo cambiar. Ah, pues entonces voy a decidir, porque todos son decisiones, conscientes o inconscientes, voy a decidir hacer un cambio alimenticio. Me voy a alimentar más sanamente, voy a trabajar en mi cuerpo, voy a empezar a hacer un poco de ejercicio. Ah, pues voy a cambiar mi mentalidad de víctima. Ya no voy a estar viendo que el maestro todo el tiempo está contra mí. No, yo voy a asumir la parte que me toca y voy a dejar de hacer las cosas que él ve en mí que están mal, ¿no? Entonces yo voy a hacer mis cambios y entonces empiezo a ver que yo puedo ser dueño de mi propio bienestar y que no le dejo el control a los demás, porque ¿cuándo va a cambiar la persona para dejarme en paz? Pues él nunca va a cambiar. No, pues no. ¿Sí? Pero yo sí puedo cambiar. Todos elegimos el camino que vamos a seguir. Exacto, ha dicho una palabra que es clave, elegir. Todo consiste en las decisiones y en las elecciones. Y yo tengo el poder de decidir, el poder de elegir qué quiero para mi vida. ¿Quiero seguir así, enfermo, tanto física como mentalmente? ¿O quiero ser una persona sana, física y mentalmente? La única persona que puede conseguir ese bienestar soy yo. Y cuando lo entiendo es cuando empiezo a actuar. Y es cuando realmente sucede esa sanación. Más allá estamos en la parte final. Esto está muy interesante. Sí. Yo sabía que no se iba a poder concluir, ni mucho menos, pero ¿cómo pueden buscarlos? ¿En qué teléfono? ¿En qué lugar? Claro que sí. Pues mire, quiero hacerles un regalo en agradecimiento a la invitación que me hicieron. Primero, bueno, pueden encontrarme en la calle Quetzalcóatl, sin número, que está en la colonia Sacamila, cerca de la colonia Benito Juárez. Ahí estoy atendiendo en las terapias. Es previa cita al 776-108-5188 en mi consultorio que se llama Sánate Biodescodificación, con la coach Lau Aranda, que soy yo. Pero para las personas que nos están viendo, quisiera ofrecerles esto. Las 5 primeras personas que se comuniquen conmigo a mi número telefónico van a tener una terapia al 50%.
¿sí? Perfecto. Para que vean en qué consiste esta terapia de biodescodificación, que puede ayudarles a sanar su cuerpo, a sanar sus emociones y a sanar su cuerpo. El 50% para esas 5 personas que se comuniquen conmigo, nuevamente al 776-108-5188, y voy a atenderlos con ese. No, qué interesante, y de verdad te felicito, maestra, porque estas son cosas bienvenidas para la humanidad. Sí. Porque a veces nos enfrascamos en un caos y siempre hay salidas. Siempre las Y esa hay. es una de las grandes salidas. Exacto. Esta puede ser una gran salida para arreglar mi mundo. ¿Y cuál es mi mundo? Pues el que está aquí primero. Si yo arreglo este mundo, el que está alrededor se va a arreglar, sí o sí. Y el siguiente mundo es mi familia, y luego mis vecinos, y luego mi pueblo, luego mi ciudad, mi estado, mi país. Y si nosotros, cada uno, decide ser responsable de su propia vida, sin culpar a los demás, pues vamos a ver un cambio muy grande. Y empezando por nuestra propia salud. Claro. Pues muchas gracias, maestra Laura, Pues, por fue un haber gusto. venido a este programa de Imagen Universal. Y bueno, pues ya tenemos nosotros a las 5 primeras personas que se manifiesten en el celular, a ese número. Que digan que vieron en el programa. Sí, porque luego hay la repetición. charla. Y también pueden verlo en otro, ya sea mañana o pasado, en otro día. Y bueno, ya filtrar quién quiere ir a terapia. Exacto, que mencionen que nos vieron aquí en Imagen Universal, y con gusto les voy a atender. ¿Sí? Muchas gracias. Le agradezco mucho, maestra. maestro, la invitación, licenciado, y espero que no sea la última vez. Podemos seguir No, al tratando contrario, estos temas, pues, y estaré con Un tema gusto muy, aquí. muy interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias, maestra. Gracias a ustedes. Que Pues tengan buenas estamos tardes. aquí ya por despedirnos, y pues muchas gracias a la maestra, que de verdad nos da un aliento de esperanza muy, muy grande. No desaprovechen esta oportunidad de visitarla. Bueno, pues esto fue el programa Imagen Universal, y nos despedimos con esta canción, deseándoles que sean muy, pero muy felices. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estaba. Esta tarde vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr, y no estabas tú.